Hola, muy buen día a todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy al programa de Geninet TV que tengo preparado. Y hoy quiero hablarles de un tema que, si bien es un tema de salud que en las últimas décadas hemos estado escuchando con mayor frecuencia, es un tema que no escuchamos frecuentemente, que sea parte de los padecimientos de la persona mayor, pero ya veremos que sí es algo a considerar en este grupo de población y es la enfermedad celíaca o la celiaquía. Cada 16 de mayo se celebra el Día Internacional del Celíaco y este día tiene la intención y la finalidad de divulgar información acerca de esta condición que llega a afectar a aproximadamente el 1% de toda la población en el mundo. Sin embargo, en los últimos 25 años, esta afección ha ido en aumento en cuanto a prevalencia en todos los grupos etarios. En realidad, esta fecha del 16 de mayo ha sido promovida por la Asociación de Sociedades Europeas de Celíacos, porque en otros países y en otras partes del mundo tienen otras fechas en las que se eh, celebra el Día del Celíaco. La celiaquía o la enfermedad celíaca es una condición que es caracterizada por una intolerancia permanente. Esta palabra es muy importante porque para ser celíaco debe de la tolerancia ser todo el tiempo. O sea, es una intolerancia permanente a las prolaminas del gluten. El gluten es una fracción proteica que se encuentra dentro de algunos cereales como el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Y entonces se utiliza una mnemotecnia que es el TAC para recordar dónde está el gluten. T de trigo, A de avena, C de cebada y la otra C de centeno, TAC. Sin embargo, existe un cruzamiento entre el trigo y el centeno que se llama trilicale, en el que también existe una condición que la celiaquía la perpetúa, ¿no? Entonces, va a ser una intolerancia a trigo, a avena, a cebada, a centeno, pero también a triticale. ¿Qué es lo que pasa en la celiaquía? Existen anticuerpos, ¿no? En este caso, autoanticuerpos, o sea, defensas naturales de nuestro cuerpo que van en contra de nuestro propio cuerpo, específicamente contra la pared intestinal. Estos autoanticuerpos se van a generar como una consecuencia de una reacción inicial de nuestro organismo frente a la gliadina. La gliadina es una proteína importante que forma parte del gluten. La gliadina se cree que tiene cierta semejanza a proteínas de la pared intestinal y por algún motivo esto se activa al sistema inmunitario, hace pensar que es una proteína mala y entonces genera los anticuerpos contra esta proteína que es la gliadina. Por este motivo, los anticuerpos frente a gliadina se equivocan porque son muy parecidos a una proteína de la pared intestinal. Y además de intentar destruirla, van a destruir también al intestino, no únicamente a la proteína, sino que generan también destrucción a nivel intestinal. Y esta destrucción puede llegar a ser desde muy leve hasta una destrucción importante o grave. Entonces, esta especie de reacción alérgica frente a la gliadina está probablemente relacionada o condicionada genéticamente. Otros nombres con los que se les conoce la celiaquía es el SPRU, espruno tropical, intolerancia al gluten, enteropatía sensible al gluten o SPRU celíaco. Aproximadamente un cuarto de los diagnósticos de la enfermedad celíaca se da en personas mayores de 60 años y una quinta parte en mayores de 65 años. A partir de los 80 años o más, se da el 4% de los diagnósticos y a esta edad es más común en hombres que en mujeres. En cuanto a las causas, se desconoce lamentablemente la causa exacta de la enfermedad celíaca. El revestimiento de los intestinos, o sea, de esta pared intestinal, tiene pequeñas áreas llamadas vellosidades que se proyectan hacia afuera en la abertura del intestino. Y estas vellosidades, que son como pelitos en la pared intestinal, ayudan a absorber los nutrientes de la dieta.
Cuando las personas con enfermedad celíaca consumen alimentos con gluten, su sistema inmunitario reacciona causando daño a estas vellosidades intestinales. Y debido a este daño, las vellosidades van a ser incapaces de absorber nutrientes y vitaminas como el hierro, o vitamina B, que vamos a ver más adelante. En consecuencia, se presentan una serie de signos y síntomas que llegan a repercutir en la salud general. La enfermedad de la celiaquía se puede manifestar en realidad en cualquier momento de la vida, desde la lactancia hasta una edad avanzada, como mencionábamos. Las personas que tienen familiares que padecen celiaquía van a estar en mayor riesgo que la población general de presentar esta condición. Y este trastorno es más común en personas de origen europeo. Étnicamente, los europeos tienen más riesgo de presentar esta condición. Entonces, las personas que ya tienen celiaquía o enfermedad celíaca van a ser también más propensas a sufrir otro tipo de afecciones médicas, como trastornos y autoinmunitarios, como cuáles: artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, enfermedad de Addison. También hay cierta relación entre trisomía 21 o síndrome de Down y enfermedad celíaca. También hay cierta relación con cáncer intestinal o linfoma intestinal. Hay reacciones cruzadas de intolerancia a la lactosa, enfermedad tiroidea y diabetes mellitus tipo 1. Son las enfermedades que se relacionan con la celiaquía. Pero también es importante mencionar que cuando existen familiares de primer grado como padres, hijos o hermanos, vamos a tener mayor riesgo de padecer este tipo de patología. Ahora, algunos de los síntomas de la celiaquía más característicos son, dependiendo del grupo etario, también van a ser las manifestaciones. Por ejemplo, en niños, en infantes, menos de 11 años, es frecuente la presencia de vómitos, de diarrea, no hay un adecuado crecimiento, entonces tienen baja estatura y bajo peso. Existe un retraso en el crecimiento de estos niños o lactantes. Hay anemia por una deficiencia de la absorción de hierro. Puede haber aparición de hematomas, que son estos moretones de la nada por trastornos también en la coagulación, y inflamación del abdomen, distensión, y por supuesto los niños pueden estar muy irritables, ¿no? Porque cualquier cosa que comen inflaman su intestino y esto genera irritabilidad. En cuanto a niños más grandes, en la pubertad o adolescentes, la estatura baja es uno de los signos. También puede haber dolor abdominal, diarrea. Aquí ya se presentan otras reacciones como dermatitis o cambios en la piel, dolor de cabeza, estreñimiento o inclusive un retraso puberal. En las personas mayores, o sea, en adultos, no adultos mayores, sino personas mayores de 21 años, se puede manifestar como una pérdida de peso inexplicable, datos o síntomas de cambiantes de diarrea, estreñimiento, cambios en el comportamiento, una dermatitis que específicamente se le conoce como una dermatitis herpetiforme, que es una inflamación o una erupción en la piel como si pareciera herpes, pero en realidad es una manifestación de celiaquía. Puede existir ataxia, la ataxia celíaca, miocardiopatías, anemia en personas mayores, osteoporosis, o inclusive se puede llegar a tener por celiaquía convulsiones. Ahora, algunos pacientes son asintomáticos y esto es muy importante porque la sintomatología típica puede variar y esto pasa más en las personas mayores. Y entonces eso hace que nos confundamos con un diagnóstico y frecuentemente tendemos a confundirlo con un síndrome de colon irritable. Entonces, dificultamos el diagnóstico, lo que hace que se haga una dificultad y un tratamiento erróneo o tardío, y entonces eso va lastimando más a nuestro intestino. Es frecuente que en las personas mayores de 60 años la enfermedad se presente con sintomatología no digestiva, y entonces eso todavía nos desorienta más del diagnóstico, porque a lo mejor pensamos en una
en una enfermedad celíaca, de que come un pan y le va a dar diarrea o se va a distender, y en realidad las manifestaciones que tiene son a lo mejor neurológicas, ¿no? O sea, como irritabilidad o cambios conductuales, o dermatológicas, ¿no? La presencia de esta dermatitis herpetiforme, ¿no? Y entonces eso va a alargar la obtención del diagnóstico y empeora el cuadro, ¿no? Es muy importante que en las personas mayores tengamos en cuenta este diagnóstico siempre, porque pueden existir en cualquier etapa, pero en ellos es todavía más complejo, porque pueden existir deficiencias nutricionales por malabsorción, especialmente anemia, por una deficiencia en la absorción de hierro. Y también pueden aparecer otros síntomas gastrointestinales como dispepsia, ardor en la boca del estómago, digestiones lentas o pesadas, o intestinos perezosos, como frecuentemente les llamamos. En las personas de mayor edad que tienen esta condición, pues bueno, hay mayor prevalencia de osteoporosis, de artritis, de deficiencia de vitamina B12, y por supuesto también problemas de salud mental como ansiedad o depresión. Y lo que decíamos es que en este grupo etario en particular es común eh, que no distingan o se confunda esta entidad con un síndrome de colon irritable, ¿no? Porque el paciente a lo mejor va de diarrea, estreñimiento, hay algunos alimentos que no tolera, pero otros sí, ¿no? Y entonces eso le genera malestar y empieza con deficiencias nutricionales, y decimos, bueno, es más frecuente encontrarnos ante un síndrome de colon irritable que ante una enfermedad celíaca en alguien mayor de 60 años. Sin embargo, es algo que debemos de tener siempre presente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una enfermedad celíaca? Aquí es muy importante considerar que la parte clínica es lo primero que nos va a hacer pensar que existe una alteración a este nivel, ¿no? O sea, la celiaquía. La presencia de lo que decíamos, síntomas gastrointestinales, pero también considerar lo que mencionábamos, que existen síntomas no gastrointestinales que pueden estar hablándonos de celiaquía. Ya que tenemos una sospecha clínica de esta, existen distintas pruebas y exámenes que se pueden realizar para ayudar a apoyar o descartar el diagnóstico. Podemos, de manera inicial, se toma una biometría hemática para ver que no haya anemia, básicamente, una química sanguínea para descartar que no existan otras situaciones metabólicas, como a lo mejor cambios en el riñón o en el hígado, que estén precipitando la sintomatología. Pero también algo muy importante es medir niveles de algunas vitaminas, como de folatos, o sea, de ácido fólico, de hierro y de vitamina B12, al igual que de vitamina D. También puede ser necesario que se tomen unos tiempos de coagulación para valorar que no estén alargados y esté generando efectos también sobre la coagulación sanguínea. Y algo muy importante en las personas mayores o los adultos en general es considerar una densitometría ósea, porque como existe una mala absorción constante, tiende a haber coexistencia con osteoporosis. Existen exámenes de laboratorio específicos midiendo autoanticuerpos. Sí, estos anticuerpos especiales son los anticuerpos contra la transglutaminasa, tisular, o los anticuerpos antiendomicio, los cuales pueden detectar de manera muchísimo más específica una afección de celiaquía. La identificación de estos anticuerpos tienen una elevada sensibilidad y especificidad por arriba del 90%. Entonces, si salen positivos, es muy probable que tengas la afección. Sin embargo, si salen negativos, tienes un 10% de que sí puedas llegar a ser positivo para enfermedad celíaca y no estarlo detectando. ¿Cómo podemos saber si la dieta, el tratamiento funciona? Que ahorita vamos a ver cuál es el tratamiento, midiendo estos autoanticuerpos. Estos anticuerpos disminuyen mucho de la sangre o desaparecen cuando excluimos al 100% el gluten de la dieta. Por ello también son, además de útiles para hacer el diagnóstico, para comprobar el cumplimiento de la dieta por parte del paciente, ya que una mínima transgresión de es que solo me comí un pedacito de pastel en el cumpleaños de mi nieta o de mi amigo,
puede generar otra vez que exista elevación de estos autoanticuerpos. El diagnóstico con certeza de la enfermedad celíaca pues se basa en la demostración de alteraciones de la pared del intestino mediante una biopsia intestinal, que es ya un método que es más invasivo, no es tan de rutina. Sin embargo, en las personas mayores a veces se tiene que recurrir ya a este tipo de diagnóstico más invasivo por la dificultad para, como tal, hacer la confirmación del padecimiento. La biopsia habitualmente se obtiene de la pared del duodeno, que es esta parte inicial o la primera porción del intestino delgado, mediante una endoscopía. Sin embargo, en ocasiones, a veces estas biopsias se deben de hacer de una zona más lejana, como el yeyuno, y de esta manera un endoscopio no entra. Entonces tenemos que hacer la ingestión de una especie de cápsula unida a un hilo que posteriormente se extrae tirando de él y de esta manera obtenemos la biopsia. El diagnóstico de enfermedad celíaca se va a confirmar cuando las alteraciones intestinales o no intestinales, estas manifestaciones no digestivas, mejoran cuando retiramos de manera completa el gluten de la dieta. ¿En quién recomendamos hacer un estudio de anticuerpos para detectar esta enfermedad? Cuando tenemos familiares de primer grado como padre, hijos o hermanos de pacientes con enfermedad celíaca, cuando existen personas con dermatitis herpetiforme y además tienen problemas de tiroides o diabetes mellitus tipo 1 y además están presentando a lo mejor algunos cambios dermatológicos o también algunas dificultades gastrointestinales, debemos de tomarlo en cuenta. Otros como síndromes hereditarios, síndrome de Down, enfermedad de Turner o este déficit de IgA, que es una, una patología, esta deficiencia de inmunoglobulina A que se asocia mucho a este tipo de trastornos autoinmunitarios. ¿El tratamiento de qué depende? De quitar todo el gluten de la dieta. El único tratamiento eficaz para contrarrestar la sintomatología y los efectos de la enfermedad celíaca radica en una dieta sin gluten muy estricta. Seguir una dieta sin gluten sana el daño a los intestinos y previene un daño mayor. Esta curación ocurre con mayor frecuencia entre 3 a 6 meses cuando se trata de niños que las padecen, pero la recuperación puede llegar a tardar de 2 hasta 3 años en adultos. Entonces, a veces pensamos que si llevamos un mes sin comer gluten y de repente estamos 2 semanas comiendo todo el tiempo productos derivados del trigo, pues no va a pasar nada así, porque tardamos hasta 3 años en que el intestino de un adulto se pueda recuperar al 100% de los daños que ejerce el gluten sobre su pared intestinal. Tanto las alteraciones de la pared intestinal como ya decíamos los anticuerpos de la sangre deben de desaparecer con esta dieta, ¿no? O sea, si los anticuerpos permanecen altos o si la sintomatología se perpetúa o permanece a pesar de una dieta, debemos de pensar en otro tipo de diagnóstico o una comorbilidad coexistente. Dado que el gluten se encuentra en muchísimos alimentos, la causa principal de que esta enfermedad no se cure es que el paciente siga consumiendo gluten sin darse cuenta. Entonces, muchas veces pasa que ya no come nada de pan de caja, ¿no? Ya no come nada, a lo mejor de cebada y de avena, pero existen alimentos principalmente procesados, industrializados, todo lo que encuentras en el supermercado, que tiene gluten oculto, que ni siquiera lo ponen en las leyendas de información nutrimental. Y entonces no sabemos que seguimos inflamando a nuestro intestino. Es importante que sepan que el gluten no nada más está en los alimentos, sino que también puede estar en algunas vitaminas o en algunas pastillas, en algunas medicinas. Los recubrimientos traen gluten, entonces es muy importante que si tú tienes enfermedad celíaca, te fijes muy bien cuando un médico te receta algún medicamento en la información atrás de la caja de si el comprimido tiene o no gluten, ¿no? Incluso en algunos pegamentos de sellos y sobres pueden tener gluten. Imagínate que ya ni siquiera es de un grupo alimentario, sino que estos adhesivos, estos sobres, ¿no? Que pasamos por la lengua para que tengan esta parte adhesiva y se peguen, puede llegar a tener gluten. Entonces eso puede de alguna manera también eh, perpetuar o generar inflamación continua.
A pesar de que hagamos todo esto y una dieta muy estricta y que solo estés comiendo verduras y proteínas de origen animal no contaminadas, en 1 de cada 10 pacientes no hay respuesta satisfactoria de la enfermedad a pesar de suprimir el gluten completamente de la dieta. Y a esto le llamamos como una enfermedad celíaca refractaria. Estas personas a veces responden a la supresión de alguna otra proteína, comúnmente la soya, porque empiezan a hacer reacción cruzada con otros tipos de alimentos. Entonces, en ocasiones, cuando esto llega a ser todavía ya muy poco controlado, aún con el control de las reacciones alérgicas cruzadas, es necesario tratamiento con corticoesteroides. En los pacientes con enfermedad celíaca deben de realizarse estudios para comprobar, ya decíamos, si existen daños o consecuencias en otros niveles o en otros sistemas, como por ejemplo en los huesos. Entonces, en las personas mayores es sumamente importante tener una densitometría ósea y evidenciar si existen otras deficiencias vitamínicas que requieran suplementos adicionales. Y además, en los celíacos se recomienda siempre la vacunación contra el neumococo cada 5 años porque existe también, como es un trastorno autoinmune, que tengan mayor riesgo de presentar este tipo de infecciones más diseminadas y con mayor riesgo de complicación. Entonces, ahora ya sabes que la enfermedad celíaca no es únicamente como hay el gluten y el trigo y el pan, sino que hay muchos grupos de alimentos y hay reacciones cruzadas con el gluten que pueden hacer que tu intestino siga permanentemente inflamado. Espero que la información que el día de hoy te he dado haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.